En nuestro típico sistema de energía tenemos generadores, incluyendo sus transformadores, elevadores de tensión, barras colectoras, transformadores, líneas de transmisión, líneas de subtransmisión, líneas de distribución y equipo útil como motores y cargas estáticas. También en la mayoría de sistemas, bancos de condensadores y bancos de resistencia son instalados. Y todo este equipo necesita ser protegido, pero el tipo de protección usada es generalmente diferente para cada área. Por tanto, es conveniente aplicar la protección a distintas zonas. Por ejemplo, empecemos con la zona del generador que incluye a sus transformadores de elevadores de tensión asociados. Cualquier falla dentro de esta zona produce el accionamiento del disyuntor principal del generador aquí y por tanto su aislamiento del sistema de energía. Esto protegerá contra fallas, 1, el generador mismo, 2, el primario del transformador, 3, el secundario del transformador y 4, el disyuntor. La siguiente área de protección es la zona de la barra colectora. La barra normalmente incluirá varias de las conexiones de entrada y salida. Después de todo, este es el propósito de la barra. Cualquier falla en la barra requiere que todos los disyuntores que entran y salen deben ser abiertos. De manera que típicamente el área de la zona del bus se superpondrá al área del generador así. Puede ver que estos disyuntores del generador operan tanto por una falla dentro de la zona del generador o por una falla en la zona de la barra. La siguiente área en este sistema de energía particular es la zona de la línea de transmisión y una vez más se superpone a la zona del bus en cualquier extremo, por lo que estos disyuntores se abrirán por una falla de línea o también por una falla en su respectiva barra. En esta subestación particular tenemos un transformador que reduce el voltaje al nivel de distribución y alimenta la barra de distribución, de manera que la zona de protección del transformador se superpone a la zona de la barra en cualquier lado. En algunos sistemas, una zona de línea de subtransmisión será instalada entre los sistemas de transmisión y distribución. En este ejemplo, la línea de distribución alimenta a un usuario industrial particular, el que ha instalado grandes cargas de motores. De manera que tenemos las siguientes zonas de protección. Aquí está la zona de línea de distribución que se superpone a la zona de la barra de distribución y por el otro extremo se superpone a la zona de protección del motor. Recordemos que no hemos hablado del tipo de relés de protección instalados, sino solamente de zonas de protección. En cada zona, la protección principal es instalada para proteger el equipo dentro de dicha zona. Además de esto, la protección de respaldo es suministrada por otros relés o por relés duplicados. A través de este programa de entrenamiento en video, veremos cada una de estas zonas con más detalle, empezando en el tipo de relés, esquemas de protección y configuraciones empleadas en la práctica. Mirando la lista de videos veremos protección del generador, protección del transformador, resistencia y capacitor, protección de la barra colectora, protección de motores, protección de línea, esto es de transmisión, subtransmisión y distribución, protección piloto, estabilidad del sistema, incluyendo reconexión y cambio de carga. Antes de seguir, lo que estudiamos en los primeros videos son la tecnología básica y los fundamentos para entender qué pasa con el sistema de energía bajo condiciones de falla. Ahora vamos a hablar de los relés de protección y lo que tratamos en este programa de entrenamiento es la aplicación de los relés de protección. Los tipos más comunes de relés usados para protección son relés de sobrevoltaje, relés de bajo voltaje, relés de sobrecorriente, relés direccionales, relés de distancia, relés diferenciales y mostraremos a usted algunos otros. Hablaremos de los tipos de relés en el próximo video y seguiremos con la serie.
Sin embargo, hay otros relés instalados en el sistema, los cuales no hacen que se accione el disyuntor por protección, pero el conocimiento de estos relés es importante para la operación y mantenimiento del sistema de energía. Uno de tal clasificación es el relé de regulación. Un ejemplo típico es el tipo de relé usado en cambiar los terminales en un transformador. Otro tipo de relé de regulación es el usado en el sitio del regulador en el generador para así controlar la salida de la energía. Los relés de sincronización son usados para comprobar el ángulo de fase antes de permitir la puesta en fase de dos sistemas o una entrada al generador. Otro tipo de relé es el relé de monitoreo. Un ejemplo de este es el usado para monitorear la continuidad de circuitos dentro de un disyuntor de accionamiento de circuitos. Cualquier falla producirá una alarma para el operador. Encontrará un gran número de relés auxiliares instalados en todo sistema de energía. Por ejemplo, en los esquemas de protección los relés auxiliares son a menudo usados para amplificar la acción que se produce por la operación de relés de protección. Por ejemplo, suponga que este relé diferencial de barra opera debido a una falla en la barra. Cuando sus contactos se cierran, energizará un relé auxiliar. Este relé a su vez cerrará un juego múltiple de contactos, los cuales accionarán todos los disyuntores conectados con esa barra. Otro tipo de relé, el cual es extremadamente familiar para los operadores de sistemas, es el relé de reconexión. Este relé hará que un disyuntor accionado se vuelva a cerrar después de un corto periodo de tiempo, alrededor de 30 segundos. Pero ¿por qué queremos que esto pase? Rápidamente deseamos que éste elimine y aísle la falla. Bien, la gran mayoría de fallas en las líneas de tensión son debido a rayos. El alto voltaje descargado a tierra crea un flujo de corriente de falla, el cual acciona el disyuntor en sobrecorriente o quizás sobrevoltaje. Sin embargo, la falla solamente es de naturaleza temporal y será removida tan pronto como el disyuntor se accione. Por lo tanto, cuando el disyuntor se vuelve a cerrar por el relé de reconexión, la falla habrá desaparecido y la línea puede continuar su operación normal. Sin embargo, si la falla es permanente, por ejemplo, debido a una rama de árbol que ha caído sobre la línea, entonces la protección sentirá que la condición de falla persiste y accionará nuevamente el disyuntor. El relé de reconexión será fijado para asegurar este punto o tal vez para permitir uno o más intentos de reconexión. No se preocupe de memorizar en detalle lo tratado. Miraremos todo este material con gran profundidad en videos posteriores. Uno de los problemas que interesa a operadores y personal de relés es cómo medir el nivel de rendimiento de los relés y si los relés operan cuando sea necesario. El mantenimiento regular de comprobación es vital para asegurar que los relés operan cuando se requiera que lo hagan. Pero no es suficiente. También necesitamos conocer cómo funcionan los relés durante casos con condiciones de falla. Después de cualquier incidente es esencial que la información relevante sea grabada y analizada. Este análisis requerirá una buena coordinación y cooperación entre los departamentos, tanto de operaciones y de relés. En la mayoría de las compañías de electricidad, la operación de esquemas de protección será clasificada como correcta cuando las siguientes condiciones han sido cumplidas. Esto es, 1. Al menos uno de los relés principales ha operado correctamente. 2. Ninguno de los relés de respaldo ha operado debido a la falla. Y 3. El área defectuosa fue apropiadamente aislada en el tiempo esperado. Obviamente, todas las condiciones de operación del sistema en el momento de operación del relé deben ser conocidas. Esto en algunos casos traerá a la luz las causas de una operación incorrecta del sistema de protección. Esto causará tal vez aislamiento de un área no defectuosa o peor aún, problemas al aislar el área defectuosa. Las razones para una operación incorrecta del sistema de protección podrían ser 1. Instalación incorrecta de relés. 2. Falla al cambiar el esquema de protección
al mantener el paso con configuraciones de circuitos cambiantes, esto es una protección inadecuada. O 3, falla de alguna parte del sistema de protección, tal como los relés mismos, disyuntores, TCs o TPs, la batería de la estación, cableado del circuito y cosas así. Con todas las variables involucradas se hace difícil llevar a cabo este estudio posterior y deducir qué pasa. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de los sistemas de energía en la actualidad tienen instalados equipos de registro de información. Oscilógrafos de indicadores de falla registran las condiciones antes y después de la falla. Estos proporcionan una valiosa ayuda en la evaluación del rendimiento del sistema de protección. Para resumir, podemos decir que hay 5 factores básicos para la aplicación de relés de protección y estos son: 1. Confiabilidad. 2. Selectividad. 3. Velocidad de operación. 4. Simplicidad. Y 5. Costo. Los dos últimos puntos se explican por sí mismos, pero miremos íntimamente los primeros. Primero tenemos que confiar en que el relé o sistema de relés operan correctamente. Esto es, operar o desactivar el circuito defectuoso cuando sea necesario hacerlo. La confiabilidad de los relés es probada por corrientes y voltajes que entran en condiciones de falla simuladas. El tiempo de operación puede ser medido en relación con el grado de la condición de falla. Un segundo aspecto de la confiabilidad es que el sistema no debe accionarse durante una operación normal. Otro factor importante del rendimiento del relé es la selectividad. Un relé de sistema es selectivo cuando solamente aísle el circuito defectuoso y deje el resto del sistema operando intacto. Cuando el relé está correctamente instalado, la selectividad es tal que éste opera tan rápido como es posible dentro de la zona principal, pero tendrá una acción retardada en la zona de respaldo. Esto dará tiempo a que la protección primaria en el área externa opere. Esto es conocido también como coordinación. Los términos relés de alta velocidad y relé instantáneo son a menudo usados de forma indistinta. Esto significa un relé que opera en 50 milisegundos, esto es 3 ciclos. Pero al abrir un circuito también tenemos que considerar el tiempo de operación del disyuntor. En general, los disyuntores modernos de circuito operan dentro de 1 a 5 ciclos, de manera que podemos decir que el tiempo total de eliminación, que es la operación del relé más del disyuntor, está en el rango de 4 a 8 ciclos, esto es 70 a 130 milisegundos. Pero los relés de alta velocidad no son siempre deseables. Un tiempo de coordinación es a menudo requerido entre los relés de protección para permitir que operen en la secuencia correcta. Por ejemplo, en el sistema principal, el tiempo de operación del relé puede ser tan lento como 0.2 a 1.5 segundos. En este video dimos una revisión general de las aplicaciones de los relés de protección. Miramos los principios y fundamentos de la aplicación de relés, así como la filosofía general involucrada en la operación, mantenimiento y diseño de los sistemas de relés de protección. Esto es solo el comienzo. Estaremos en materia más complicada en los futuros videos. Por ahora, por favor apague su video grabadora y revise este material en su libro de trabajo.